Graciela, buenas tardes, ¿cómo está? ¿Cómo está, Graciela? ¿Cómo están todos? Buenas tardes. Bueno, creo que ahí sí ya nos podemos ver. Buenas tardes con todos, queridos amigos, colegas que nos están viendo aquí en Zoom y también a las personas que nos están viendo a través de Facebook Live. Ahorita ya pudimos establecer contacto. En primer lugar, pedirles una disculpa por los problemas técnicos que tuvimos, pero agradeciéndoles porque se unan a esta transmisión. De favor especial, les voy a pedir a todos los asistentes que silencien sus micrófonos. Yo les voy a ir indicando cómo va a ser la temática de esta conferencia del doctor Carlos Balbín. También mucho les agradeceré que compartan, si están viendo esta transmisión a través de Facebook, que compartan esta conferencia en sus perfiles personales, en sus grupos, de tal manera que puedan haber más personas beneficiadas de este conocimiento. Nos acompaña también en la tarde de hoy, todavía no se encuentra entre nosotros el doctor Balbín, va a hacer su ingreso en aproximadamente 5 minutos, pero prácticamente nos acompaña también Graciela Oriz, quien hizo posible este contacto con el doctor Balbín. Ella es presidenta del Instituto de Estudios Argentinos y visto que el derecho administrativo ha sido una de las materias que mayor desempeño ha tenido en nuestro país, en el Ecuador, y a través de esta transmisión también hago extensivo el saludo a personas de países vecinos como Colombia y Perú que se estarán conectando también a esta transmisión. Hemos visto que en la región el derecho administrativo ha tenido un desarrollo, digamos, elevado en los últimos años, y más con el tema de la pandemia, muchas reflexiones al respecto se han planteado. Por lo tanto, Graciela Oriz es la presidenta del Instituto de Estudios Argentinos, ¿sí? Que nos va a hablar acerca de la maestría en Derecho Administrativo de la Universidad de Buenos Aires, esta universidad que está rankeada como la número 1, según los de Latinoamérica, como de los rankings universitarios que se hacen a nivel internacional. Entonces, yo le voy a dar la palabra a Graciela en este momento para que ella pueda hacer una presentación de esta maestría. También nos ha presentado un video que lo vamos a circular también en esta transmisión. Y después, la temática va a ser así. Después de estas breves palabras que Graciela va a brindar para quienes estén interesados en este tema de la maestría que yo estoy cursando actualmente, si tienen igual alguna pregunta, me la pueden hacer a mí, ya desde el tema de experiencia. Pero Graciela, al final de la transmisión, después del video de Carlos Balbín, va a estar ella absolviendo las preguntas que ustedes tengan. Graciela, muy buenas tardes acá en Ecuador, buenas noches allá en Buenos Aires. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Igualmente, buenas tardes para todos. Para mí es un placer estar presente en este tan importante evento que se va a desarrollar en pocos minutos más. En primer lugar, quiero agradecer especialmente a Andrés por brindarnos este espacio para difundir nuestros programas de posgrado. Él ya me presentó, yo soy presidente del Instituto de Estudios Argentinos, que es una entidad creada en 1995, cuyo objetivo fundamental es contribuir a la capacitación y formación profesional de alto nivel. A tal fin, nuestro instituto toma a su cargo la cooperación administrativa y financiera de los programas de posgrado que las diversas universidades le presentan, y es por esa razón que ha firmado convenio con la prestigiosa Universidad de Buenos Aires para administrar sus maestrías bajo la modalidad intensiva exclusiva para extranjeros no residentes en Argentina. Muchos de ustedes deben conocer a la Universidad de Buenos Aires. Ya Andrés le mencionó que la universidad ha salido rankeada por 6º año consecutivo como primera en el ranking latinoamericano. Y este año 2020 hemos logrado salir primeras en el ranking iberoamericano, consolidando así su alta jerarquía académica frente a las universidades de habla hispana.
En este evento brindará una conferencia el doctor Carlos Balbín, quien es el director de la Maestría en Derecho Administrativo y Administración Pública de la UBA. Por eso quería contarles este programa que se ha ideado bajo la modalidad intensiva, presencial, para darles la oportunidad a los extranjeros que vengan a estudiar a la UBA sin que tengan que dejar sus actividades laborales y familiares por un tiempo prolongado, que es lo que dura la cursada de la maestría, sino que solo se ausentan de su país 15 días cada semestre para cursarla. Tenemos que tener en cuenta que por eso hemos pensado en esta maestría para toda Latinoamérica, que en América Latina, Argentina ha sido pionera en el desarrollo y evolución del derecho administrativo. Cabe recordar que la primer ley de procedimiento administrativo que se dictó en América Latina fue la de procedimientos administrativos, la 19.549, que se dictó en el año 1972 y que es argentina. O sea, Argentina ha sido la primera que ha dictado la ley de procedimientos administrativos. Y hablar de derecho administrativo obliga a recordar a los eminentes cultores de esta disciplina, como Rodolfo Bullrich, Rafael Bielsa, Manuel María Díez, Carlos Videgain, Miguel Marienhoff. Todos ellos son autores argentinos que han sido cultores de esta disciplina. Hoy en día el derecho administrativo argentino es el más desarrollado en Latinoamérica y los autores argentinos son citados en el resto del subcontinente. El plantel de profesores que integran la maestría son varios de estos autores y prestigiosos académicos de la Universidad de Buenos Aires. El doctor Balbín no solo es el director de la maestría, sino que también da clases en la maestría. Realmente es un placer escucharlo y tenerlo como profesor en la maestría. Solo para citar algunos profesores del plantel o de la grilla de la maestría, podemos decir que está el profesor Guido Tawil, Héctor Mayral, Jorge Mayorano, Tomás Hutchinson, Osvaldo Tegui, Ernesto Marcer y infinidades de otros profesores que les van a dar clases cotidianamente. Diversos tratados e innumerables obras monográficas de estos autores pueblan las estanterías de nuestras bibliotecas jurídicas. Y sus libros los vamos a encontrar en las librerías, en las universidades, en los estudios profesionales de los países de habla hispana. Por eso hace indudable la alta jerarquía académica de esta maestría, que brinda la oportunidad de cursarla en 4 encuentros de 15 días en los meses de febrero y de agosto de cada año. La nueva corte comienza en las 2 primeras semanas de febrero del 21. Y excepcionalmente, a raíz de esta pandemia que nos ha azotado a todos por el COVID-19, el primer encuentro se realizará bajo la modalidad remota presencial con soporte tecnológico, es decir, bajo la modalidad Zoom. Los demás encuentros se realizarán en las aulas de la Facultad de Derecho en Buenos Aires, en Argentina. Siempre hacemos la maestría en el 3er piso, que es el área de posgrado de la Facultad de Derecho. El único requisito de admisión que exige la UBA para ingresar a la maestría es ser abogado o tener un título similar expedido por una universidad extranjera cuya duración en la carrera sea superior a 4 años. Yo quiero comentarles que tenemos en este momento alumnos inscriptos de 7 nacionalidades latinoamericanas. Compartir el aula con diferentes nacionalidades es una experiencia increíblemente enriquecedora en la formación académica, porque no solo promueve el crecimiento personal, sino que expande el horizonte profesional. Es una excelente oportunidad para potenciar su carrera al mundo, lograr una visión global y generar vínculos de amistad que trascienden el tiempo y las fronteras. Por eso no quise pasar esta oportunidad para hacerles conocer la maestría, porque es ampliamente recomendable. Ahora no quiero dispensarle más tiempo, no quiero restar el tiempo que queda
Tendremos, como dijo Andrés, 10 minutos al finalizar para poder realizar consultas que ustedes estimen necesarias. Le paso la palabra a Andrés y quien presentará a nuestro invitado. Les doy las gracias y espero que disfruten esta magnífica conferencia que brindará el doctor Balbín. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Graciela, por esas palabras. En realidad, muy interesante lo que han logrado hacer, de exactamente contribuir para que países de la región, entre estos el Ecuador, Colombia, Perú, otros países más que también están involucrados, puedan ir a hacer sus estudios en los mejores claustros universitarios en materia de derecho administrativo. Y exactamente para mí es un honor tener el día de hoy entre nosotros al doctor Carlos Balbín, quien fue profesor, es profesor de la UBA en esta maestría de Derecho Administrativo, es justamente el director, y justamente gracias a los contactos que hemos podido establecer a través de Graciela, se ha logrado que el doctor Balbín, que ya está aquí en la sala de Zoom con todos nosotros, y también con las personas que están en Facebook Live. Estamos reunidos más de 200 personas en este momento. Esperamos que se sigan uniendo más personas. Yo siempre les agradezco a mis colegas y compatriotas a la vez de compartir estas transmisiones, porque siempre les digo de que estos juristas de renombre internacional se sienten agradecidos cuando ven una gran acogida, y yo siempre les he dicho, siempre me presento de esa manera, de que el Ecuador está muy ansioso de querer progresar en lo que es el derecho administrativo. En ese sentido, queridos colegas, si me permiten, voy a presentar al doctor Carlos Balbín. Él tiene un currículum muy extenso, pero voy a tratar de referir algunos de sus principales cargos o experiencias académicas que tiene. Carlos Balbín es doctor en Derecho por la Universidad de Buenos Aires, que lo cursó en la Universidad Complutense Madrid de España por un premio de la Facultad de la Universidad de Buenos Aires. Es especialista en Derecho Constitucional, Ciencia Política por el Centro de Estudios Constitucionales de Madrid de España. También es especialista en Derecho Administrativo y Administración Pública por la Universidad de Buenos Aires. Es profesor titular de Derecho Administrativo en la Facultad de Buenos Aires. Es director de la Maestría de Derecho Administrativo y Administración Pública de la Facultad de la Universidad de Buenos Aires. Es profesor de Procedimiento Administrativo del Departamento de la Universidad de San Andrés. Es profesor de posgrado de la Universidad de Buenos Aires, Austral y San Andrés. Es profesor de posgrado de la Universidades Libre de Colombia, de Barcelona de España y de Nápoles Segunda de Italia. Es director de especialización y maestría en Derecho Administrativo y Administración Pública de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Es juez, miren ustedes, es juez de la Cámara de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es ex procurador del Tesoro de la Nación. Para que tengan nuestros colegas ecuatorianos una idea, el ex procurador del Tesoro de la Nación de Argentina es el equivalente a Procurador General del Estado acá en nuestro país. También ha sido ex fiscal general adjunto en lo contencioso administrativo y tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ex fiscal general adjunto de la Procuración General de la Nación, ex secretario legal técnico institucional de Auditoría General de la Nación, ex subsecretario de Justicia y Asuntos Legislativos de la Nación, ex miembro del Consejo Académico del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires, socio fundador y expresidente del Colegio de Magistrados de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y miembro de la Asociación en Derecho Administrativo. Bueno, ha sido un currículum muy extenso, pero muy grato a la vez poder recibir a profesionales de tan alta categoría. Antes de darle la palabra al doctor Balbín con su conferencia de Derecho Administrativo en Crisis, yo puedo anticipar que será una conferencia que no se va a repetir y de mucha altura. Muy buenas tardes, doctor Carlos Balbín. Buenas noches allá en Buenos Aires. Le invito a unirse a esta transmisión y me gustaría concederle la palabra. Muy buenas noches, sea usted recibido. Le damos paso con su conferencia El Derecho Administrativo en Crisis. Buenas noches.
¿Qué tal, Andrés? Buenas noches, saludos a Graciela, Andrés y a todos los presentes. Para mí es un verdadero placer poder estar aquí y compartir este espacio de reflexión con ustedes. Yo valoro mucho la actividad académica, entre otras razones porque me causa placer dedicarme justamente a la actividad académica, pero en particular la posibilidad de poder compartir este espacio con colegas, sobre todo latinoamericanos, me interesa más aún porque creo que nosotros tenemos el desafío desde Latinoamérica de construir un derecho administrativo propio de acuerdo a las necesidades y a las demandas sociales que son comunes en todo el continente. Por eso, insisto, les agradezco esta oportunidad de poder compartir un tiempo de pensamiento, de reflexión sobre derecho administrativo y hacerlo entre todos. Dicho esto, el tema que les propuse es el de la crisis del derecho administrativo. Yo creo que el derecho administrativo está en crisis en el sentido que no es un derecho útil para resolver los problemas sociales que se nos plantean aquí en Latinoamérica. Todos sabemos que el derecho administrativo es en definitiva una herramienta de planificación y ejecución de las políticas públicas. Sin embargo, como dije antes, y creo que es quizás una característica común, no es un derecho capaz de ayudar a resolver los problemas que se nos plantean. Con lo cual, dado este diagnóstico, planteo en términos de reflexión la crisis del derecho administrativo. Por otro lado, también tenemos que observar, creo, en cuanto a la evolución del derecho administrativo, que existe un trabajo pendular entre un derecho administrativo liberal o neoliberal, por un lado, y por el otro lado, un derecho administrativo populista, en el sentido de derecho administrativo creador de subsidios, pero no creador de derechos. Cuando en verdad el derecho administrativo, como el derecho en general, es un instrumento de creación y distribución de derechos y no simplemente de asistencia económica, sin perjuicio de la necesidad en determinadas coyunturas de asistencia por parte del Estado. En conclusión, voy a plantear 4 etapas desde el origen, la evolución y el estado actual del derecho administrativo, intentando explicar cuáles son las causas de la crisis y por último concluiré con un capítulo final sobre cómo intentar pensar o resolver los desafíos que nos plantea el derecho administrativo. Nosotros, en los manuales de derecho administrativo, tanto latinoamericano, norteamericano y europeo, leemos en cuanto al origen del derecho administrativo que este nace después de la Revolución Francesa. Y en tal sentido nos apoyamos en distintos textos, sobre todo de autores contractualistas, como es el caso de Hobbes o de Locke, y luego particularmente en las enseñanzas de Rousseau y de Montesquieu, y a partir de ahí y tras la Revolución Francesa comenzamos a construir y a pensar el derecho administrativo. Yo creo que es un error en el sentido que es una mirada sesgada, porque en verdad para poder comprender la génesis del derecho administrativo no es suficiente con recurrir a los textos que mencioné anteriormente, sino que esto debe completarse desde una mirada filosófica política y además económica. En ese tiempo histórico, las ideas filosóficas políticas reinantes eran la ilustración y el racionalismo. Y en cuanto a las ideas económicas, debiéramos ir a los textos de Adam Smith del año 1776. Todos sabemos que Adam Smith, que es considerado como uno de los padres del liberalismo, escribió 2 obras relevantes. La primera es la teoría de la condición moral y la segunda es la riqueza de las naciones. Y lo que plantea básicamente en estos textos y sobre todo en el segundo de ellos es el desarrollo de la teoría del valor. En definitiva, Adam Smith marca que el hombre se vincula con otros hombres a través del intercambio de productos en el mercado y de ahí nace la idea del homo mercator. ¿Por qué es importante esta mirada económica? Porque en definitiva el derecho administrativo
que, como ya dijimos, se construye en ese momento histórico, no solo, insisto, se apoya en los textos políticos y filosóficos, sino también en los textos económicos. Y consecuentemente el derecho administrativo se desarrolla, creo, sobre tres pilares centrales. En primer término, el derecho de propiedad; en segundo lugar, los contratos; y en tercer término, la responsabilidad ante la eventualidad por la violación del derecho de propiedad o el incumplimiento de los contratos. De modo que a partir de ese entonces, en un marco constitucional propio del Estado liberal de derecho, más estos tres pilares que describí anteriormente, comienza a pensarse el derecho administrativo. Todas las instituciones del derecho administrativo, en definitiva, se nutren de estos pilares y del marco teórico, filosófico, político, económico y jurídico que mencioné anteriormente. De modo, insisto, para poder entender el derecho administrativo debiéramos hacerlo en este contexto. Por otro lado, y para completar brevemente la descripción de este primer periodo, que es justamente el de creación y los primeros desarrollos del derecho administrativo, también se piensa en el Estado y los privilegios estatales, por un lado, y por el otro, los derechos subjetivos o los derechos individuales. El segundo periodo histórico para mí del derecho administrativo es el de la evolución y el reforzamiento del derecho administrativo, sobre todo durante el siglo XIX y principios del siglo XX. Existe, creo, un desarrollo importante del derecho público, distinguiéndolo claramente y cada vez con mayor firmeza del derecho privado. Se sigue apoyando en el marco que describí anteriormente respecto de la creación y luego desarrollo del derecho administrativo, se fortalece y se distingue claramente del derecho privado. Podemos mencionar algunos institutos que nosotros conocemos del derecho administrativo y cómo han crecido durante este periodo histórico. Es el caso de los contratos públicos, distinguiéndolos claramente de los contratos privados, o el procedimiento administrativo, insisto, entre otros institutos. También es verdad que en este periodo comienza a desarrollarse desde la perspectiva constitucional el Estado social y democrático de derecho, en sustitución del Estado liberal propio del primer periodo. Pero lo cierto es que la incorporación de los derechos sociales no se ubica en la raíz propia del derecho administrativo, ya que este sigue construyéndose desde los derechos individuales y se suman, pero de modo indirecto, los derechos sociales. En síntesis, creo que aún con esta incorporación de una mirada propia del Estado social y democrático de derecho, y en particular la incorporación de los derechos sociales, se sigue pensando en el derecho administrativo en términos liberales propios del primer periodo que mencioné anteriormente. Esa es la razón por la cual, si nosotros leemos leyes vigentes en nuestros países o en el derecho europeo respecto de los contratos o procedimientos u otros tantos institutos propios del derecho administrativo, siguen construyéndose desde una perspectiva liberal y no desde la perspectiva propia del Estado social de derecho. El tercer periodo histórico, que yo ubicaría en las primeras décadas y luego fuertemente a mitad del siglo XX, es una mirada liberal o neoliberal sobre la construcción del derecho administrativo. Aquí comienza, creo, a discutirse el conflicto entre derecho público versus derecho privado y sobre todo la sustitución del derecho público por el derecho privado. En este periodo que marqué anteriormente se cuestiona fuertemente el derecho público porque el derecho público es un derecho desigualitario, como ya sabemos, con privilegios a favor del Estado. Y por tanto es necesario, según la mirada propia de este periodo, crear mayor igualdad entre Estado y particulares. Y para alcanzar ese objetivo de mayor igualdad, debiéramos entonces recurrir al derecho privado, que es un derecho que se apoya
en el punto de igualdad, a diferencia del derecho público que nace justamente del postulado de desigualdad entre Estado y particulares. Para alcanzar este objetivo se han usado, creo, históricamente dos herramientas. Por un lado, las privatizaciones y las desregulaciones, es decir, básicamente tachar las regulaciones propias del derecho público, del derecho administrativo. Sin embargo, tiempo después, yo creo que se sustituye esta técnica de derogación de las regulaciones o rechazo de las regulaciones por otra técnica que es la sustitución lisa y llana del derecho público por el derecho privado. Eso se puede observar a través de distintos institutos del derecho administrativo, pero creo que es importante también señalar que en este periodo existe una influencia muy fuerte de la globalización. La globalización supone introducir más mercado y menos Estado, y la globalización impacta en la construcción del derecho administrativo. Yo he marcado en este periodo ciertos embates internos y externos, es decir, internos propios del Estado y externos en la sustitución del derecho público por el derecho privado. Mucho se ha escrito al respecto y se ha denominado incluso este periodo como la huida del derecho administrativo. Es decir, insisto una vez más, reemplazar el derecho administrativo e incorporar en el derecho administrativo o en los capítulos que nosotros llamamos habitualmente derecho administrativo, derecho privado. ¿En qué consisten los embates externos? Podemos citar dentro de este capítulo, por ejemplo, la deuda externa. La deuda externa es claramente un contrato administrativo, solo que este contrato administrativo no está alcanzado por el derecho público, sino básicamente por el derecho privado e incluso por el derecho privado de terceros estados. La deuda argentina, por ejemplo, se rige por derecho norteamericano, derecho alemán, derecho japonés y no por derecho público argentino. Y por otro lado, el derecho que se aplica, el derecho extranjero, sea derecho japonés o derecho norteamericano, es derecho privado y no derecho público. Este, creo, es un ejemplo, entre otros, justamente de sustitución de derecho privado, derecho público, perdón, por derecho privado. El CIADI, muchos de nuestros países han suscrito tratados bilaterales de protección de inversión extranjera, y en el caso del CIADI se aplica justamente derecho internacional, pero es un derecho creado por los propios tribunales arbitrales dependientes del Banco Mundial. No se aplica allí derecho público. Es importante, creo, señalar que esos contratos son contratos administrativos. Por ejemplo, un contrato de obra pública entre el Estado argentino o cualquiera de los estados latinoamericanos con un inversor extranjero están alcanzados no necesariamente por el derecho público argentino o latinoamericano, sino que están alcanzados por ese derecho internacional privado creado por los tribunales arbitrales dependientes del Banco Mundial. De modo que es posible advertir distintos nichos en los cuales se aplica derecho privado y se sustituye o se tacha el derecho público. Y además, advirtamos que son capítulos centrales, como es el caso de la deuda externa o de los contratos estatales suscritos por inversores extranjeros. Otro punto que me parece muy importante también es la vinculación de los estados y los estados latinoamericanos con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Chile, Colombia son parte o miembros de la OCDE, y Argentina, entre otros países, ha iniciado un proceso de incorporación a la OCDE. Incorporarse a la OCDE supone por parte de los estados miembros aprobar marcos regulatorios, creo, propios del derecho privado y no del derecho público. Es interesante en el caso particular de la Argentina, que como dije antes está en un proceso de incorporación a la OCDE, la cantidad de leyes y decretos que ha dictado el Estado argentino durante los últimos 2 o 3 años y cuyos fundamentos son las recomendaciones
de la OCDE a la Argentina. Estos textos regulatorios no se apoyan en la Constitución, en los tratados de derechos humanos, sino, insisto, en las recomendaciones de la OCDE. ¿Y cuál es el contenido o alcance de esas recomendaciones? Según mi mirada, es derecho privado y no derecho público. De modo que en este periodo, creo que es tan relevante en cuanto a la sustitución del derecho público, existe una presión externa a través de los capítulos que acabo de mencionar. Pero más allá de esa presión externa, también internamente existe un movimiento en el sentido de reemplazar al derecho público por derecho privado. Ejemplos al respecto, los contratos PPP. Colombia, Chile, Argentina, son países que han creado marcos regulatorios contractuales estatales del derecho privado y no del derecho público. En el periodo anterior, que describí como un tiempo de fortalecimiento del derecho administrativo, se han dictado regulaciones contractuales estatales fuertemente de derecho público. Sin embargo, en este tercer periodo, en el cual comienza a desarrollarse el conflicto entre derecho público versus derecho privado, se crean marcos regulatorios sustitutos y propios del derecho privado. Un ejemplo, entre otros, es justamente los contratos PPP, los contratos de participación pública-privada, contratos estatales regulados por derecho privado y no por derecho público. Además del capítulo de los contratos, también es posible analizar el capítulo de los procedimientos administrativos. Argentina, por ejemplo, va a cambiar el paradigma de construcción del procedimiento administrativo, un paradigma de derecho público, reemplazándolo por otro de derecho privado. ¿Cuál es ese paradigma o el alcance de este? Por un lado, la simplificación del procedimiento administrativo. Por el otro lado, el análisis del costo-beneficio. Comienza a introducirse incluso una mirada económica en la construcción del derecho administrativo. En tanto, se exige aquí, como en muchos otros países, el análisis del costo-beneficio antes de aprobarse y ejecutarse una política regulatoria. Pero además, insisto, en el marco del procedimiento administrativo se incorpora la presunción de buena fe por parte de los particulares y el silencio positivo. Nosotros hemos pensado históricamente el derecho administrativo en términos de silencio negativo, es decir, si cualquier particular reclama ante el Estado y el Estado no responde, ese silencio estatal debe interpretarse como negativa a la pretensión del particular. Ese paradigma se cambia por el del silencio positivo. Si yo reclamo ante el Estado y este no contesta, debe pues interpretarse que el Estado admitió mi reclamo o pretensión. ¿Cuál es la raíz de esta cuestión? La raíz es delegar potestades estatales en los particulares o en la propia sociedad. Es decir, el Estado va a delegar el poder regulador y en muchos casos el poder de contralor a través de diferentes técnicas. Una de esas técnicas es reconocerle valor jurídico al silencio positivo o, como dije antes, el principio de buena fe. Más puntualmente, si yo solicito una autorización al Estado, el Estado debe constatar antes de otorgarme la autorización que yo cumpla con los recaudos legales. El principio de buena fe altera este criterio, de modo que si yo presento ante el Estado una petición, el Estado interpreta que yo cumplo con los requisitos o recaudos legales y eventualmente el Estado controla luego dicho cumplimiento. Más allá de casos puntuales o técnicas específicas que estoy intentando describir, me parece importante señalar que en este periodo, tanto en relación a los contratos, al procedimiento administrativo, comienzan a cambiarse los paradigmas y a construir el derecho administrativo apoyándose en el derecho privado. Un ejemplo más para ratificar lo que intento explicar es el concepto de regulaciones inteligentes.
la OCDE, por ejemplo, y en algunas legislaciones europeas, se incorpora la idea de regulación inteligente. ¿Qué es una regulación inteligente en derecho público? Es una regulación que establece incentivos adecuados, que hace un análisis ex antes y ex post, y es una regulación por objetivos. Cuando en verdad, creo yo, más que una regulación inteligente, deberíamos pensar en una regulación justa. Además, en este tiempo se van a incorporar ciertos conceptos propios de las técnicas empresariales, como por ejemplo la gobernanza. Dentro del derecho administrativo y con el propósito de ayornar el derecho administrativo, insisto, se trae la idea, por ejemplo, de la gobernanza y además también el uso de las nuevas tecnologías en términos de gobiernos abiertos. Termino la descripción de este periodo y comienzo con la descripción del periodo actual, que está vinculado a la emergencia por el COVID. La pregunta que me hago es qué ocurre con el derecho administrativo durante este tiempo. En este tiempo, obviamente, el derecho administrativo vuelve a esas raíces históricas y deja de lado el derecho privado para fortalecerse en sus propias bases o pilares de derechos públicos. Existe evidentemente una expansión en este tiempo de subsidios tanto a favor de las empresas como de las personas humanas para poder solventar este periodo de crisis. En el caso puntual de Argentina, pero esto es común a todo Latinoamérica, vamos a observar cómo se aprueban contrataciones de emergencia. En el periodo primario, primero, nosotros hablamos de contrataciones públicas. En el segundo periodo del derecho público versus derecho privado, la sustitución de contratación privada por contratación pública, o sea, la primacía de la contratación privada. Y en este periodo de la emergencia vuelve fuertemente la contratación pública e incluso la aprobación de marcos regulatorios de emergencia, fortaleciendo la potestad estatal, tanto la potestad estatal de regulación, de ejecución, así como también de control. Incluso en algunos países se han aprobado procedimientos administrativos de contingencia o de emergencia, sustituyendo a los procedimientos administrativos ordinarios o a los procedimientos administrativos ordinarios con notas propias del derecho privado. Dicho esto, la pregunta que me formulo es cómo repensar el derecho administrativo. Obviamente que he hecho un recorrido a través de 4 periodos históricos. Podría, o cualquiera de ustedes, obviamente, armarlo o rearmarlo de otro modo y, por cierto, con mayor precisión. Pero lo que quiero, en definitiva, apuntar a través de este recorrido histórico es cómo el derecho administrativo sigue anclado a las mismas raíces desde su propia creación con matices. Y esos matices, según el periodo histórico, han sido más propios del derecho público o del derecho privado. En definitiva, más allá de este periodo puntual y excepcional de la emergencia por COVID, yo creo que la tendencia del derecho administrativo, sin duda europeo y creo también latinoamericano, es la sustitución del derecho público por el derecho privado. Insisto, más allá de este periodo extraordinario por la pandemia. La pregunta es si un derecho administrativo que está apoyado en las raíces que describí al inicio en relación con la Revolución Francesa y su evolución posterior, y además un derecho administrativo cada vez más débil, pues se incorporan nichos o ventanas propias del derecho privado, ¿es o no un derecho útil? Yo creo, desde mi perspectiva, que el derecho administrativo, con matices cada vez más fuertes del derecho privado y anclado en las raíces que mencioné anteriormente, no es un derecho útil para resolver los conflictos o las demandas sociales. Y sobre todo,
en sociedades como las nuestras, en Latinoamérica, con desigualdad estructural. El derecho privado es un derecho que regula relaciones entre intereses privados, el interés de uno versus el interés de otro. En cambio, el derecho público es aquel que debe velar en términos de conflicto entre interés público e interés privado. Y el interés público no es el interés estatal, el interés público es el interés de otros, es derechos. De modo que yo he planteado hace tiempo que el conflicto que debe resolver el derecho administrativo actual no es como nos han enseñado a nosotros y en términos propios de la Revolución Francesa, es decir, privilegio estatal versus derechos de los particulares. En verdad, yo creo que el paradigma que se le presenta al derecho administrativo es cómo resolver el conflicto entre derechos versus derechos, y en ese marco es el Estado el que debe intermediar para poder resolver ese conflicto entre derechos. El derecho administrativo es el modo en que nosotros distribuimos derechos, y además esos vínculos que se construyen entre Estado y particulares, interés público, que en verdad más que el Estado, derechos versus otros derechos, ese esquema se asienta en relaciones, creo yo, no bilaterales entre interés versus interés, sino relaciones multilaterales. ¿En qué sentido? Que el derecho público debe regular relaciones, obviamente jurídicas, en las cuales se discute no solo el interés patrimonial del Estado versus el interés del particular, sino también en ese mismo contexto el interés de los otros. En tal sentido, doy un ejemplo. Cuando yo suscribo un contrato de locación de un inmueble con un tercero, lo que estamos discutiendo en el contexto de ese acuerdo es mi interés versus el interés de otro. En cambio, cuando el Estado suscribe un contrato, como por ejemplo un contrato de concesión de servicio público, ahí lo que se está discutiendo es el interés patrimonial del Estado, el interés del empresario y el interés de terceros, en este caso los usuarios. Entonces, el derecho administrativo va a tener que resolver no una relación bidireccional, sino multidireccional. Y para ello yo necesito un derecho fuerte como es el derecho administrativo y no un derecho débil o un derecho administrativo con pinceladas fuertes del derecho privado, porque yo creo que es un derecho en ese sentido insuficiente. Para poder repensar el derecho administrativo, tenemos, creo yo, que ir a las raíces. Como dije anteriormente en el marco de esta exposición, es verdad que en el derecho administrativo actual nosotros vamos a leer ciertas palabras o ciertos términos jurídicos como el caso de la gobernanza o las regulaciones costo-beneficio o las regulaciones inteligentes. No niego la validez de incorporar estas ideas, pero yo creo que debiéramos ir a un cambio mucho más radical. ¿En qué consiste entonces ese cambio radical en cuanto a la mirada y la construcción de un nuevo derecho administrativo? Primero, la raíz filosófica y política del derecho administrativo. No se trata simplemente de construir un Estado abierto, incorporando las nuevas tecnologías, sino sobre todo pensar un Estado con un derecho justo. Y para eso es necesario hacerlo en términos de anclaje filosófico-político. En particular, yo creo que debiéramos recurrir a las teorías de la justicia para poder pensar el derecho administrativo, no simplemente al marco constitucional, obviamente valioso, sino, insisto, ir a la teoría de la justicia. No tenemos tiempo en este marco para hacer un desarrollo mayor, pero, insisto, creo que hay que discutir la teoría de la justicia, seguir un criterio en particular y a partir de ese criterio comenzar a repensar el derecho administrativo, por un lado. Y por el otro lado, también la mirada económica. Cuando comencé este relato y nos remitimos a la Revolución Francesa y al contexto histórico, filosófico, político y económico, hablé de la Ilustración y también de los textos de Adam Smith. ¿Cuál es en este marco la teoría económica que nosotros debiéramos
mirar para poder pensar el derecho administrativo. Insisto, el derecho administrativo no es derecho privado, es un derecho que se constituye como un instrumento de ejecución de política pública y por tanto es un derecho que necesariamente está atado a esa mirada política y económica. En cuanto a la mirada económica, yo los invito, obviamente que es un debate abierto, es una propuesta para poder debatir y discutir, pero en el punto económico yo los invitaría a leer un libro escrito por una profesora de la Universidad de Oxford, en el cual ella plantea en materia económica la teoría de la donut, de la donut o de la rosquilla. ¿En qué consiste este libro? Por un lado, se critica las bases propias del liberalismo que expuso en su momento Adam Smith en La riqueza de las naciones y que luego, obviamente, desarrollaron otros economistas. Cuestiona, en primer lugar, la eficiencia del mercado. Nosotros sabemos que los economistas, incluso desde aquel entonces, utilizaron la figura de los vasos comunicantes y de equilibrio entre oferta y demanda. La teoría de la donut cuestiona la eficiencia del mercado en estos términos. Segundo, también cuestiona la racionalidad del individuo. La economía parte del análisis o estudio de las conductas racionales de nosotros, pero existe toda una tendencia fuerte en la economía, se conoce como la economía conductual y más puntualmente en este caso que estoy mencionando de la teoría de la donut, que cuestionan que las decisiones del Homo Mercator sean decisiones racionales, que cada uno de nosotros decide no solo conforme la razón, sino también las emociones u otras circunstancias. Tercero, también cuestiona, como adelanté, la idea de equilibrio entre oferta y demanda. Y cuarto punto, creo que es el más importante, cuestiona que el crecimiento necesariamente se construya a partir de la desigualdad social y el crecimiento sucio en términos de contaminación. Estos son los puntos que critica en su obra, pero ¿cuáles son los puntos afirmativos? Y el punto afirmativo, creo yo, es la construcción a partir de los derechos sociales. Me parece que este es el punto que uno debiera rescatar de este texto, de esta propuesta, y pensar o repensar entonces el derecho administrativo no con las mismas bases que se pensó y se construyó desde la Revolución Francesa, sino con bases diversas. Y esas bases, creo yo, justamente son los derechos sociales. No se trata, advierto, de incorporar los derechos sociales como un capítulo más del derecho administrativo, como si nosotros incorporásemos en el capítulo propio del fomento. En los textos de derecho administrativo habitualmente distinguimos entre el poder de policía, el servicio público y el fomento. Incorporar los derechos sociales en el capítulo del fomento creo que es menor. En realidad, debiéramos repensar el derecho administrativo desde sus bases. Y esas bases son no solo los derechos individuales, sino también los derechos sociales. En definitiva, más allá de esta propuesta y de la controversia que pudiese crear al respecto, la idea es pensar el derecho administrativo no meramente como un conjunto de leyes o de fallos judiciales, sino básicamente como un sistema, y ese sistema propio del derecho administrativo, por un lado, debe ser un derecho útil. Ese es el sentido del derecho. Nosotros no pensamos ni construimos derecho de modo abstracto, sino que lo hacemos en verdad para poder construir un derecho útil a la sociedad. Y para eso es necesario, más allá de ciertos retoques como la incorporación de la gobernanza o las nuevas tecnologías al derecho y al Estado, pensar o repensar las raíces más profundas del derecho y particularmente del derecho administrativo. Les agradezco por su atención y en todo caso, si es posible, hacemos preguntas o abrimos la posibilidad de debate. Muchas gracias.
Muchas gracias, doctor Balbín. Excelente exposición, muy enriquecedora, sobre todo conceptos que normalmente no los encontramos en entrevistas habituales, que son tal vez un poco, digamos, más de aplicación de ley. Realmente nos ha puesto en consideración perspectivas de repensar el derecho administrativo. Y sí, quisiera compartir en primer lugar una pregunta que nos plantean desde Facebook y nos dicen que bajo su perspectiva, ¿cuál cree usted que es estas líneas o estos brazos del derecho administrativo, como sería la policía, el fomento y el servicio público, que se podría decir que está más en crisis en este tema de pandemia que ahora estamos viviendo? ¿Y qué podríamos nosotros sacar como enseñanza de una nueva regulación? Porque hemos visto que los marcos normativos pues jamás estuvieron preparados para una pandemia de esta magnitud. Entonces, ¿qué lección nos dejaría esta pandemia como para evaluar proyectos de reformas? ¿En qué forma deberíamos encaminar al derecho administrativo después de esta pandemia? Yo creo, gracias por la pregunta. Yo creo que, como dije antes, hay que pensar de nuevo el derecho administrativo y sobre todo las bases y el contexto. Ahora, puntualmente, en el marco de la emergencia, es necesario crear un derecho administrativo especial, un derecho administrativo particular. ¿Cuáles son las características de este derecho administrativo puntual en el contexto de la emergencia? Yo creo que debe fortalecerse el poder estatal, el poder de regulación y de control por parte del Estado. Quiero aclarar, a partir de la pregunta, y agradezco la pregunta, que en el derecho europeo en las últimas décadas se ha sustituido la idea del estado de bienestar por el estado garante. El estado de bienestar es aquel que es capaz de conformar el orden social y proveer derechos individuales y derechos sociales. Pero ya hace varias décadas en el derecho europeo, incluso en sus propias constituciones, se ha sustituido el criterio de estado de bienestar por estado garante. ¿Qué es el estado garante? Es un estado que delega en la sociedad el poder de crear las reglas de regulación y el poder de control. Obviamente que es una transferencia en parte y no de toda la potestad de regular y de controlar. En definitiva, el Estado que transfiere esas potestades en la propia sociedad debe garantizar que la sociedad ejerza ese poder regulatorio y de control de modo adecuado. En el marco de una emergencia no cabe duda que debemos volver hacia el estado de bienestar, que no es suficiente con un estado garante y necesitamos, creo yo, un derecho administrativo fuerte, mucho más fuerte en periodos de emergencia que en otros periodos de normalidad. Doctor, solo para complementar esta idea, cuando hablamos de un derecho administrativo fuerte, tratamos de señalar un derecho administrativo que sea autónomo y de que prácticamente tenga un marco muy diferente al del derecho privado, es decir, que no se pueda apoyar en el derecho privado. Doctor Balbín, no sé si tal vez tenemos un problema ahorita de No, de porque conexión. sí, tal cual. No, Sí. como dijo Andrés claramente, de lo que se trata es eso, de crear un derecho administrativo autónomo. Ahora, insisto, no es un derecho administrativo autónomo por un conflicto de incumbencias o de competencias entre los profesores de derecho administrativo o de derecho privado, sino que se trata de construir un derecho capaz de crear mayor igualdad, obviamente de garantizar derechos, pero a su vez también crear mayor igualdad. El derecho privado, creo, es un derecho propio del mercado. ¿Quién construye la regla en el derecho privado? Las propias partes. Por ejemplo, el Código Civil y Comercial argentino dice que los contratos entre particulares se rigen por las propias convenciones y solo supletoriamente se aplica el Código Civil. En cambio, el derecho público, la regla no la crean los particulares.
o la sociedad. Quien va a crear la regla es el Estado. Si uno compara, por ejemplo, un contrato privado con un contrato administrativo, en el contrato administrativo la regla o las reglas las crea el Estado. La propia ley, el decreto reglamentario, las resoluciones, los pliegos generales, los pliegos especiales, todo ese conjunto de reglas no existen en un contrato privado, sino en un contrato público. ¿Por qué? Porque en el derecho público quien crea la regla es el Estado. Y esto es importante porque si el Estado no crea la regla, quien lo hace es el mercado a través del derecho privado. Y sobre todo, en sociedades desigualitarias como las nuestras, necesitamos un derecho administrativo autónomo, como preguntaba Andrés antes. Lo que yo objeto es que ese derecho administrativo autónomo tiene que repensarse en otras raíces y no las raíces clásicas. Cuando uno lee el procedimiento administrativo o los contratos, están pensados desde una mirada propia de los derechos individuales y no de los derechos sociales. Lo que creo que debiéramos hacer es construirlo desde los derechos individuales más los derechos sociales. Si el derecho y el derecho público, que es la herramienta adecuada, no distribuye derechos sociales, el mercado es incapaz de hacerlo. Porque no está pensado justamente para distribuir derechos sociales, sino individuales. Excelente, excelente respuesta. Bueno, yo me quedo con esta idea en el sentido de que sí, el derecho administrativo debería pensarse desde los derechos sociales más allá de las relaciones particulares. Me parece una excelente forma de dejarnos con esta idea, que sí, en efecto, el tiempo es muy corto. Yo les quiero comunicar a todos y felicitarlo, doctor Balbín, por su reciente obra que se estará presentando igual de manera virtual, entiendo en un par de días, esta obra que se llama El Derecho Administrativo en Crisis, que es prácticamente un trabajo muy bien logrado que ha desarrollado el doctor Balbín, reflexionando y repensando el derecho administrativo, como él dice, y como he visto ya que está en la imagen del libro, dice las bases para una nueva teoría general. Es un título muy ambicioso, doctor, lo felicito. En realidad estamos seguros de que es ambicioso el tema, pero para usted es un tema muy suficiente de ser tratado y de ilustrarse para compartir este conocimiento con nosotros. Quería extenderle una felicitación en este sentido por su nuevo trabajo, agradecerle por el tiempo que nos ha brindado y pues si es que usted desea señalar unas últimas palabras de su exposición, sería de mucho agrado para nosotros escuchar estos últimos mensajes. Muchas gracias, Andrés, por tus palabras. Muchas gracias, insisto una vez más, a todos y a todas por haber participado. Yo creo que nosotros habitualmente estudiamos el derecho, particularmente el derecho administrativo, como una repetición de leyes, de decretos y de fallos judiciales. Me pregunto si eso es el derecho, y en parte es el derecho, pero yo creo que el derecho es una disciplina que también nos puede invitar no solo a repetir, sino a crear. Y en ese sentido me parece que el desafío más importante para nosotros es tratar de crear en el derecho e incluso también crear utopías con el derecho y no simplemente repetir textos jurídicos o ya sean leyes, decretos o fallos judiciales. Por eso, bueno, la propuesta es esa justamente, más allá de compartir o no las ideas, que creo es menor, el tema central es invitarlos a reflexionar y a pensar en derecho. Muchísimas gracias a todos. Un saludo muy cordial. Muchas gracias, doctor Balbín. Le agradecemos por su participación. Queridos colegas, no se despeguen todavía de esta transmisión. Recuerden que vamos a estar contestando algunas preguntas adicionales sobre otros temas. Primero quiero agradecerles por nos acompañado a través de Zoom, a través del Facebook, haber hecho eco de estas enseñanzas. El doctor Balbín, pues, nos ha expresado también sus tesis, sus doctrinas, y yo voy a estar publicando también en nuestras redes para que ustedes puedan presenciar de manera virtual el lanzamiento de su nuevo libro, que será, me parece, en 2 días a través de la Universidad de Buenos Aires. Y pues, Graciela, no sé si Graciela está nuevamente por acá,
para poder conversar. Yo, mientras Graciela se conecta, quiero que vean un video de 1 minuto acerca de esta maestría de la Universidad de Buenos Aires a quienes estén interesados, porque considero que es realmente, como dijo Graciela, una gran oportunidad pensada no solo en nivel de que nos facilite el desplazamiento, sino también en nivel de costos, pues son accesibles, y obviamente con una educación de primer nivel, toda vez que la Universidad de Buenos Aires ha sido catalogada como la mejor de Latinoamérica por los rankings internacionales. Entonces, hasta que Graciela se nos una nuevamente, quisiera compartirles este breve video, por favor, para que lo vean en este momento. Hola, soy Liceo Orozco, vengo de Ecuador. Mi nombre es Fernanda, yo vengo de Brasil. Hola, mi nombre es Marcelo Guevara, soy de Guayaquil, Ecuador. Mi nombre es Pablo López, soy de Lima, Perú. Soy Lucía Cisneros, soy peruana. Soy Anderson, soy brasileño. Elegí la maestría intensiva en Derecho Penal en la UBA, estando de que el mercado laboral cada vez exige profesionales con mayor niveles, por lo que la universidad tiene un gran prestigio. La elección de la maestría en Derecho Administrativo y Administración Pública se debió al prestigio de la universidad y al nivel de los profesores que constituyen tratadistas referentes para mi país. La posibilidad de estar ahí con otras culturas y otros derechos de otros países de la América Latina. Me animé a tomar esta maestría en esta institución por cuanto Argentina siempre fue un referente doctrinario, jurisprudencial para todos nuestros países. La línea avanzada que siempre ha tenido en temas de derechos, en organización administrativa, ha sido una fuente de inspiración para nuestros jueces, administradores. Estoy muy satisfecha y muy contenta con todo lo que he aprendido y lo que he cambiado también de informaciones, y así que vale mucho la pena. Una de las particularidades, y obviamente es una ventaja, el que nos permitan venir en 4 cursadas por 15 días, obviamente muy intensivas, pero que es ventajosa por cuanto nos permite seguir mantener un vínculo con nuestro centro laboral y, en todo caso, el distanciarnos de nuestra familia sea por un plazo menor. Son de niveles realmente extraordinarios. Muchas cosas podemos aprender acá en tan poco espacio de tiempo. Estás en constante comunicación con el personal de posgrados y cualquier inquietud o solicitud que tú la hagas, te la resuelven al instante. Yo invito a todas las personas que quieran adherirse a esta maestría a realizarla porque aprendes muchísimo y como profesional creces bastante. Bien. Graciela, no sé si se encuentra otra vez conmigo. Tengo unas 3 preguntas que la gente nos ha mandado por interno porque están interesados en conocer aspectos de la maestría. No sé si Graciela está nuevamente por aquí. Vamos a ver si Graciela está. Bueno, pues hasta el momento, queridos colegas, mientras Graciela toma contacto, vamos a publicar en este momento un formulario de Google, tanto en Facebook como en Zoom, para que las personas puedan registrar su asistencia, ¿sí? Recuerden que la primera inscripción deben tener las 2 inscripciones para que les podamos dar el certificado, ¿sí? Por favor, para que... Andrés, no sé si me estás escuchando. Exactamente, en este momento. Hola, Graciela. Qué bien. Graciela, bueno, pues aquí me preguntan, vemos que hay gente no solo de Ecuador, sino de otros países vecinos. Entonces, bueno, pero como la mayoría de personas de Ecuador me preguntan si es que, ¿cómo son los horarios y en cuánto tiempo se culmina esta maestría? Bien, los horarios de cursadas, como el nombre lo especifica, es una maestría intensiva, quiere decir que es a tiempo completo. Estos 15 días, les quiero aclarar que la maestría en Derecho Administrativo, la Universidad de Buenos Aires dicta esta maestría de manera regular.
O sea, quiere decir que el alumno tiene que estar 2 años residiendo en Argentina para cursarla durante todas las semanas, yendo a cursar a la universidad esta maestría. Lo que se ha hecho para, como les dije hace un ratito, darle oportunidad a los extranjeros que vengan a estudiar a la UBA es comprimir la cantidad de horas cátedras en 4 encuentros. Al comprimir las horas cátedras se ha hecho encuentros muy intensivos, o sea que es de tiempo completo. Cuando vengan a estudiar a la Universidad de Buenos Aires, ustedes van a entrar a las 9 de la mañana a dar clases, a tomar clases, y van a salir a las 8 de la noche. Obviamente con los breaks del almuerzo y de la merienda, con pequeños breaks para el esparcimiento, pero sí van a estar estudiando de lunes a sábados de 9 de la mañana a 8 de la noche. Esa es en cuanto a la duración de cada cursada. Y la duración en total de la maestría son estos 18 meses que la carrera tiene. La única diferencia es que dentro de esos 18 meses ustedes van a cursar 15 días cada semestre. Esos 15 días que se cursan siempre son las primeras semanas de febrero, las 2 primeras semanas de febrero y las 2 primeras semanas de agosto. El tiempo o los días de cursadas son inamovibles. Siempre van a comenzar el primer día hábil de cada mes de febrero y el primer día hábil de cada mes de agosto. No sé si eso es lo que estaban preguntando. Perfecto. Sí, Graciela, esa es la pregunta que nos hacían. Y bueno, para hacer una pastilla nomás, lo que Graciela nos ha dicho es que solo hay que ir a Argentina 15 días por cada semestre, lo que, bueno, pues en efecto también tal vez faltó decir que es una maestría presencial, ¿no? El ir los 15 días cada semestre hace que la maestría sea presencial. Esto por cuanto, si es que a alguna persona le preocupa de que le va a salir que es maestría a distancia, no, es presencial y pues se desarrolla en cursadas de 15 días por cada semestre y después los trabajos que se van desarrollando. Me hacen otra pregunta acá que me dice que ¿cuáles son los requisitos para acceder al programa de la maestría? El único requisito de admisión que exige la Universidad de Buenos Aires es ser abogado o tener un título similar al de abogado expedido por una universidad extranjera, pero cuya duración de la carrera de grado sea mayor de 4 años. Es el único requisito que exige. Después, para la inscripción, tienen que enviar copia simple del título de grado, copia de su documento de identidad o pasaporte y un currículum vitae descriptivo y no documentado. Con esas 3 cosas se chequea la información, se chequea la documentación y si está todo en orden se los inscribe en la lista de preinscriptos, ¿sí? Un tema también importante que les quiero aclarar cuando hablábamos recién de la presencialidad es que esta maestría es presencial. La Universidad de Buenos Aires basa su nivel y su jerarquía académica en la presencialidad del alumno con el profesor en el aula. Pero la particularidad que va a tener esta maestría que comienza ahora en febrero, las 2 primeras semanas de febrero, es que va a ser vía Zoom, porque por este tema de la pandemia que nos está azotando, no se puede, todavía no hay protocolos de ingreso al país, razón por la cual, para no demorar más los programas de posgrados, la universidad autorizó excepcionalmente que el primer encuentro se haga vía remota, o sea, bajo el sistema Zoom, ¿sí? Después, superado esta pandemia, esperemos poderla superar para el primer trimestre del año que viene, ya en agosto, sí, el que comienza en febrero va a tener que venir a la Ciudad de Buenos Aires a cursarla en la Facultad de Derecho, en el área de posgrado de la facultad. Perfecto, qué buena información también este tema de que si bien son 4 encuentros, pero por el tema de pandemia, el primer encuentro se lo va a cursar de manera remota, el encuentro de febrero. Entonces, bueno, por ahí va un tema relacionado.
Quisiera, Graciela, hacerle dos últimas preguntas que nos plantean. Y bueno, pues la que más nos hacen es respecto del tema costos. Si usted puede dar información respecto al tema costos y también si es que se requiere o no se requiere alguna suficiencia en un idioma que no sea el español. Ahora, antes de dar la palabra, les quiero recordar a nuestros asistentes que por favor no se olviden de registrar la asistencia en el formulario que le voy a pedir a Juan Francisco y Leticia que lo vuelvan a poner ahí en los comentarios para que registren y puedan obtener el certificado de participación. De igual forma, como tenemos sus correos, vamos a remitir tal vez más información detallada sobre la maestría, pero Graciela, tal vez si puedes brindar un poco de información respecto de este tema del aspecto económico y si es que se requiere o no se requiere suficiencia en algún idioma extranjero. Claro. Bueno, les cuento primero con respecto al idioma extranjero. No lo exige, solamente es un requisito formal que no van a tener que sustentar en ningún momento la suficiencia del idioma extranjero, por lo cual no van a tener, que no tenga un segundo idioma no va a tener ningún inconveniente. Eso por un lado. Y por otro lado, bueno, en cuanto a los costos, nosotros siempre estamos acostumbrados a dar esta información de manera personal, hablando con los aspirantes, por eso siempre tenemos nuestro WhatsApp del instituto, donde los alumnos o los aspirantes pueden llamarnos todas las veces que sea necesaria cuando tengan alguna duda o inquietud, pero sin perjuicio de ello les adelanto que el costo de la maestría son $7.000 y se financian durante lo largo de los 18 meses de carrera, porque ustedes tienen la posibilidad de financiarlo desde el primer día hasta el último día que cursan, lo pueden pagar financiado. Y otro de los temas importantes que tienen que tener en cuanto al costo, que el costo es total. Muchas universidades cobran el costo de la maestría, pero después hay costos adicionales de horas de dirección de tesis, sustentación o derecho de defensa y otros costos alternativos que se van sumando a la maestría. En nuestra maestría el costo es total, no hay ningún costo adicional y desde el primer día hasta el último día es ese mismo costo y es inamovible. Graciela, le quiero comentar finalmente algo de que le noté un poco nerviosa cuando dijo el costo y le cuento que aquí toda la gente más bien estuvo tranquila porque las maestrías en Ecuador son de costos más elevados, y yo le manifiesto dos cosas. En primero, el tema de las facilidades de pago sin tarjetas de crédito porque se paga, de lo que usted ha dicho, digamos, en cada semestre van pagando un 25%, ¿no es cierto? Entonces, una gran ayuda. Y otra cuestión que yo quiero poner en contexto es que hay mucha gente, bueno, acá en el Ecuador normalmente las universidades, digamos, están en Quito o en Guayaquil, donde la gente viene a hacer las maestrías, en Cuenca tal vez también, pero a mucha gente de provincia se le complica porque dice, yo no puedo viajar todos los fines de semana. Pero bueno, pues esta podría ser una buena opción porque no tienen que viajar todos los fines de semana, sino tienen que viajar solo 2 veces al año, ¿no es cierto?, para hacer estas cursadas presenciales y adicionalmente con el nivel de la Universidad de Buenos Aires. La última pregunta que me hacen, antes de que me hagas la última pregunta, Andrés, discúlpame que te interrumpo, te quiero aclarar que no es que estaba nerviosa en dar el costo de la maestría porque sabemos que es un costo inferior a muchas universidades, sacando de lado que la Universidad de Buenos Aires es un sello que acredita en toda Latinoamérica, es un abrepuertas para cualquiera. El tema que medio fui reticente por el costo, porque nosotros estamos acostumbrados a darlo personalmente y a explicarle el porqué a los alumnos del costo, que en este momento es demasiado largo explicarlo, por eso quería... Es perfecta la intervención, Graciela. Nada más me dicen si les puede comentar un poco del tema del ranking universitario, porque, bueno, pues porque les llama mucho la atención, veo en los comentarios que
¿por qué dicen que la uva está como el número 1? Claro, la uva por 6º año consecutivo ha salido este año 2020, ya hace 6 años que sale primera en el ranking latinoamericano. Eso lo pueden ver, googlean y lo ven, y este año ha salido primera en el ranking iberoamericano. Toda la tarea que desarrolla la Universidad de Buenos Aires en investigación y en la alta calidad académica que tiene, la ha posicionado el número 1 en Latinoamérica. Y para el ranking mundial, nosotros estamos en el puesto 50, que realmente, pensando en el mundo, la cantidad de universidades que hay, estar en el puesto 50 nos pone muy orgullosos. Yo soy, independientemente de que soy del Instituto de Estudios Argentinos, yo soy docente de la Universidad de Buenos Aires, y realmente nos pone muy orgullosos a todos los docentes pertenecer a esta alta casa de estudios, porque el sello de la universidad es reconocido no solo en Latinoamérica, sino en todo el mundo. Muy bien, muchas gracias. Yo quiero agradecerles a todos y quiero que me ayuden todos ustedes, queridos colegas, dejando ahí un comentario para comprometerle a Graciela que nos ayude a hacer otra gestión internacional para ver si es que otro de los grandes maestros docentes que tiene la Universidad de Buenos Aires, de tantos que ella citó al inicio de su intervención, recordarán ustedes, podría acompañarnos otra vez, porque es realmente interesante nutrirnos de estos grandes juristas. Y también, pues, como veo que hay mucha información, entonces pónganle ahí un comentario a Graciela para que nos ayude otra vez a hacer esta gestión, y tal vez en los próximos meses o inicios del próximo año podamos estar contando con una conferencia de esta misma calidad. Yo les quiero agradecer. Recuerden registrar su asistencia, y pues también a esos correos se les pasará información detallada, y pues con toda la confianza, por la cercanía que tenemos conmigo, pueden escribir nomás cualquier mensaje. Yo soy estudiante actualmente de la maestría, no la he acabado, pero si quieren preguntarme algo ya a nivel, digamos, de amistad, lo pueden hacer con total bienvenida. Les doy la total apertura para que lo hagan, ¿sí? Les quiero agradecer, que tengan una excelente noche. Gracias, Graciela, por conseguir la entrevista con el doctor Balbín, y gracias por la información que se ha brindado esta tarde. Bien, Andrés, lo último para despedirme, desde ya agradecerte también la posibilidad de poder difundir nuestros programas. Te tomo la palabra, vamos a hacer otro evento, creo que es muy productivo para todos. Y decirles también a toda la gente que nos está escuchando que no solo el Instituto gerencia esta maestría en Derecho Administrativo, sino que tiene varios programas que también son intensivos con la misma modalidad. Tenemos la maestría en Derecho Penal, la maestría en Derecho de Familia, Infancia y Adolescencia, todos los titula la Universidad de Buenos Aires, y después tenemos de la Universidad Nacional de Mar del Plata, que también es una universidad pública argentina, el doctorado en Derecho. Así que reuniendo todos estos programas que todos comienzan en febrero de este año, vamos a encontrar o vamos a solicitarle a los profesores de cada uno de estos programas que nos den una conferencia, si podemos brindárselas a toda esta linda gente que hoy nos ha escuchado, ¿sí? Desde ya, muchas gracias por escucharme, y de seguro que nos vamos a ver muy pronto. Muchas gracias, Graciela, y gracias a todos. Que tengan una excelente noche, y gracias por habernos acompañado. Por favor, ha sido un placer.